Muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos en esta sesión, supongo que es como la cuarta o quinta sesión de nuestra cátedra. Vamos a abordar hoy lo mismo de siempre, esta pequeña introducción donde vamos a presentarles la dinámica de la sesión de hoy. Y luego vendrá una breve presentación del cierre de la sesión anterior. Un amigo ha venido a verme, que recoge y hace una muy simple y básica reflexión general sobre lo que los estudiantes construyeron en torno a las emociones, las relaciones y las situaciones difíciles. Luego haremos un ejercicio para entrar a nuestra segunda sesión, a nuestra segunda parte del día de hoy. Esa parte del día de hoy corresponde a la sesión, el inicio de la sesión Vayámonos de Parche. Esta sección la he llamado Mantos que nos cobijan, y entonces miraremos cómo nos va el día de hoy. Bueno, queridos estudiantes, el trabajo de hoy va a ser, como les acabo de anunciar, una primera parte que es la que estamos viendo acá. Caminos por trazar es el cierre de nuestra sesión anterior, la sesión que estamos finalizando, que es un amigo ha venido a verme. Vamos a trabajar un poco sobre esos aspectos de las emociones, cómo abordar las emociones a partir de lo que los estudiantes nos han aportado en sus trabajos. Como siempre, es impresionante la producción, la calidad de la producción que los estudiantes hacen en sus reflexiones. Es un número bastante alto de trabajos que afortunadamente para nosotros contamos con la ayuda invaluable de los monitores que hacen el favor de revisar esa información, más o menos organizarla para que podamos, con el profesor John Harold, que es el que dirige y nos orienta a todos, John Harold Estrada, esta cátedra, podamos hacer una mínima revisión de casi todo el material vía trabajo realizado por los monitores. Luego echamos una pequeña mirada a algunos de los trabajos que los estudiantes han enviado y nos sentamos a hacer estas simples y básicas reflexiones generales en torno a lo que los estudiantes nos aportan. De nuevo, muchas gracias a ustedes por su trabajo, muchas gracias a los monitores por su esfuerzo de sistematización, y muchas gracias al profesor John Harold Estrada, que nos pone en firme y nos pone a trabajar juiciosos en esta cátedra. Vamos a arrancar entonces con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy se llama así: Caminos para trazar. Comencemos entonces. Caminos para trazar es el nombre que le puse para cerrar nuestra sesión de Un amigo ha venido a verme. Luego de ver la película Un monstruo ha venido a verme, los estudiantes han recordado situaciones que han vivido y las emociones que se tejen en medio de las relaciones sociales. Y desde ahí, desde ese ejercicio de reflexión personal y particular que hicieron los estudiantes, pues hicieron otro ejercicio, y es revisar las acciones que permitan abordar las emociones en situaciones difíciles. En la cátedra hemos avanzado en un proceso sobre estas formas en las cuales la vida se va transformando según las situaciones que experimentamos, las relaciones que en ellas se llevan a cabo y las emociones que se van sintiendo. Ese es el trabajo que hasta ahora hemos llevado a cabo. Como les he dicho, los trabajos, la producción de los estudiantes ha sido impresionante. Es muy variada, es muy rica, además de extensa. Y han hecho relatos, han hecho poemas, han hecho dibujos, han hecho grabaciones de audio, grabaciones de video, donde expresan sus reflexiones sobre lo que se percibe, se siente, se hace y se piensa en las situaciones difíciles. Y entonces ahí estamos avanzando nosotros en nuestro ejercicio. Nos comparten situaciones difíciles asociadas con la muerte de familiares, con enfermedades crónicas, maltrato físico o psicológico, abuso sexual infantil, el machismo, la separación de los padres, problemas, situaciones o episodios de depresión, problemas económicos, el problema de comunicar a los familiares las opciones sexuales y las preferencias afectivas y amorosas, finalización de las relaciones de pareja,
alejarse de los hijos, los padres y las madres que tenemos en nuestra cátedra también tienen estas situaciones difíciles porque o el trabajo, las condiciones de vida les impiden encontrarse y estar con sus hijos, no lograr los objetivos que se proponen, distanciarse de su hogar cuando les toca a los estudiantes salir de sus casas a vivir en otra ciudad, y el abuso policial. Aparecieron entre muchas otras, creo, situaciones sobre las cuales los estudiantes refirieron que eran situaciones difíciles. En medio de una situación difícil como la cuarentena que estamos viviendo nosotros, que me he enterado que parece que acabó. Entonces uno queda como medio loquito en este mundo de locuras, porque cómo es posible que finalice una cuarentena mientras la pandemia sigue gorda y campante, pero no importa, parece que eso es parte de la manera en la cual se aborda la pandemia en nuestro país o en nuestro continente. La vamos a asustar saliendo a la calle. Entonces los estudiantes, en medio de la cuarentena y esta situación extraña que estamos pasando todos, recuperan acontecimientos que ponen en crisis la vida, como estas situaciones que acabo de mencionar, y que cogen la vida y la transforman radicalmente. Miraremos ahora algunos ejemplos que caracterizan las relaciones sociales y las percepciones, y las emociones, las acciones y los pensamientos que se presentan en estas situaciones difíciles y que los estudiantes elaboraron en sus reflexiones y que compartieron con sus monitores para hacer este ejercicio de reflexión general. Finalmente, revisaremos las acciones. Primero vamos a revisar cuáles son las características en términos del pensamiento, en términos de la sensación y en términos de la percepción. Y después miraremos las acciones que los estudiantes proponen para abordar las situaciones difíciles. Entonces vamos a arrancar con nuestro ejercicio el día de hoy. Desde nuestros pasos, es como he nombrado esta sección, los estudiantes recuperaron historias personales que muestran las dificultades en nuestra vida. Nos enseñan que la vida está hecha de diferentes momentos que enmarcan lo que venimos siendo, que las emociones son parte de las relaciones que se tejen en las situaciones, que desde lo experimentado se puede ir aprendiendo cómo transformar la forma en que vivimos. Es decir, las situaciones difíciles forman parte del entramado de nuestra vida y ellas, como toda la vida, nos enseñan algo. Y nosotros, eso no es una enseñanza que existe en la vida per se. Es la enseñanza y el proceso de aprendizaje que hacemos los seres humanos es un proceso de trabajo que nos permite conocer, construir conocimiento, y entonces la vida nos propone una cantidad de circunstancias y nosotros con nuestra acción aprendemos de ella. No es que ella sea una cosa que nos enseña per se, es un trabajo del ser humano a través de la vida para aprender de esa vida. En las situaciones difíciles solemos percibir un mundo que parece caernos encima, parece que el mundo se nos cae encima, que todo pasa fuera de nosotros, como si fuéramos espectadores de una historia que está pasando sin nuestra presencia, que estamos solos y que somos los únicos que vivimos estas situaciones. Todo nos lleva, nos carga, nos sobrepasa y nos toma como una parte de algo que es mucho mayor a nosotros. Con las situaciones difíciles nos percibimos pequeños, frágiles, débiles, necesitados y vulnerables, como parte de una vida que nos sobrepasa y nos lleva con ella. Las situaciones difíciles, entonces, nos ponen a pensar en ellas por más tiempo del que deseamos. Parece que colman toda nuestra cabeza, nuestros intereses, nuestras inquietudes y nuestro tiempo. Es como si se expandieran por todo el tiempo y el espacio y lo cubrieran todo, no dejando un instante o un rincón sin invadir. Cogen todo nuestro cuerpo y también se toman de él. Son un manto que cubre toda la vida. Entonces suponemos que están por fuera de nosotros, pero determinando lo que somos, sentimos, hacemos y pensamos. Creemos que las situaciones difíciles son ajenas a nuestra existencia. Esa es los elementos que tenemos de creencia sobre las situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles forman parte de nuestra existencia en términos singulares, pero fundamentalmente de nuestra existencia por su condición colectiva, por su condición conjunta, por su condición social. Es decir, las situaciones difíciles suceden en la vida porque tenemos vida social.
forman parte de la vida social, forman parte del conflicto que constituye el quehacer de nuestra vida. La vida sin conflicto y sin complicaciones no es vida. Y entonces ese ejercicio de encontrarnos con otros seres humanos, ese ejercicio de toparnos con otros seres humanos y hacer la vida, siempre va a generar conflicto. Lo que pasa es que en nuestro entorno social la palabra conflicto está señalada como de algo terrible, algo que se debe evitar, algo que no debe suceder, algo que se debe eliminar. Y pues se elimina una buena parte o una buena característica de la vida. La vida es ese ejercicio de siempre confrontarse para hacer la vida diferente, para transformarla. Y entonces eso es más o menos como el entorno del pensamiento. Nos sentimos abordados por las situaciones difíciles y nos sentimos ajenos a ellas. Pensamos que somos ajenos a ellas. Pero las situaciones difíciles nos hacen sentir en shock. En situaciones donde el miedo, la angustia, el dolor, la tristeza, la ansiedad y la rabia, sentimos esos elementos por el vacío, por la culpa, por el estrés, por la frustración y por la resignación que las situaciones difíciles nos provocan. Como son tan desbordantes, como nos sacan de quicio, como nos ponen en otro sitio, como ponen la forma de vida usual que tenemos en cuestión, pues comenzamos a sentir una cantidad de sensaciones y nos sentimos en un vacío. Sentimos un vacío como si un golpe nos dieran, como si dieran un golpe y nos dejaran sin aire por la inseguridad, la incertidumbre, la soledad y el temor que la situación difícil nos presenta. Porque sentimos que la vida se nos va yendo de entre las manos. ¿Cuál vida? Pues la vida que veníamos llevando. Parece que eso que eran nuestras seguridades desaparecen, pero lo que tiene la situación difícil es que nos quita esa seguridad, pero nos está poniendo una pregunta. Nos está poniendo una pregunta sobre qué es lo que debe suceder en nuestra vida. ¿Qué vida estamos llevando a cabo? ¿Qué queremos o cómo consideramos que podemos cambiarla? Entonces nos sentimos pesados, cansados, sin ánimo, con desinterés, sin apetito, con sueño, pero con dificultades para dormir. Nos hallamos o nos sentimos fuera de nosotros. No somos los que veníamos siendo y solemos aislarnos, ensimismarnos, alejarnos y tememos incomodar, importunar, molestar a los demás. Aumentamos nuestra soledad. Entonces esos sentimientos están ahí. Esas formas no solamente ya en que nos percibimos, sino en que sentimos nuestras acciones y los sentimientos que tenemos de por medio en situaciones difíciles. Nos cuentan los estudiantes que son estas condiciones tan variadas. Es decir, pareciera que las situaciones difíciles nos ponen en cuestión, nos ponen en movimiento, no nos van a dejar quietos, no nos van a dejar mantener la vida que tenemos, nos van a pedir transformar nuestra vida. Entonces las situaciones difíciles modifican drásticamente la forma habitual en que pensamos, en que percibimos y en que sentimos la vida que llevamos. Nos mueven de lo común y nos ponen en una situación vital, intensa, determinante, radical. Es decir, cuando estamos en una situación difícil, la vida misma, la existencia misma, se pone en cuestión y nos pone en cuestión, nos pone en movilización, nos sacude, nos ponen en condiciones de transformación necesaria. Nos piden cambiar las situaciones difíciles, lo que veníamos pensando, sintiendo y percibiendo. Nos exigen a hacer otra forma de vida. Las situaciones difíciles, por lo tanto, son una invitación a actuar como no lo hemos hecho aún. Es decir, las situaciones difíciles son un impulso en la vida también. No solamente tienen ese carácter que también le reconocemos de cimbronearnos, de bajonearnos, de hacernos sentir de esas maneras, de hacernos sentir angustia, dolor, tristeza, ansiedad, rabia, sino que fundamentalmente esas emociones que estamos sintiendo son también movilizadoras
Y en ese proceso de la situación difícil, aunque inicialmente aparezca como una situación que nos aborda y nos tumba, ese abordaje que nos da la situación difícil es una invitación, termina siendo una invitación para irnos con ella a cambiar la vida. Eso es un ejercicio que nos parece un poco difícil hacer, repito, porque en el contexto en el cual nos movemos se supone, o se impone más bien, que los conflictos y las dificultades deben evitarse porque debe haber alguna circunstancia. Miraremos en otras sesiones de la cátedra qué circunstancia. Hay una circunstancia que no puede ser entorpecida. Hay una circunstancia de la vida social nuestra que debe tener un curso normal, que no puede ser interrumpida. Vamos a mirar más adelante por qué esa circunstancia que se nos impone como si fuera una cosa natural, también codifica las formas en que sentimos las situaciones difíciles, las comprendemos y las abordamos. Cuando tenemos una circunstancia social que se impone como una cosa que no debe ser nunca bloqueada, que debe vincular, que debe funcionar o fluir de una manera adecuada, porque donde esa circunstancia sea detenida, pues se acaba el mundo. Miraremos más adelante cómo esa circunstancia es determinante en nuestras formas sociales y en nuestra forma de entender las situaciones difíciles. Por ahora solamente la anuncio, la dejo así como en la expectativa para más tarde abordarla. Entonces esas situaciones difíciles nos proponen a nosotros como seres humanos hacer acciones, pero no cualquier tipo de acciones, son acciones de carácter colectivo. Vamos a mirar entonces qué nos dijeron los estudiantes sobre las situaciones de carácter colectivo, que las acciones de carácter colectivo que las situaciones difíciles nos proponen o nos ponen en acción. Las estudiantes desde sus propias experiencias nos proponen acciones para abordar las situaciones difíciles. Esas acciones incluyen a las personas cercanas y se llevan a cabo en la cotidianidad. Son sencillas y toman tiempo. Son 3 características que hemos recogido del trabajo de los estudiantes: la cotidianidad, la cercanía de las personas, lo que implica tomarse un tiempo para el ejercicio, y 3 o 4 que son sencillas. No son acciones complejas, no son acciones traídas de los cabellos, son acciones que están en la vida cotidiana, que están en el día a día, que se hacen con las personas que tenemos al lado. Pero eso sí nos piden una cosa importante: nos piden tiempo. Y el tiempo en este modo de vida que llevamos nosotros es dinero, y como es dinero, pues cuesta, y como cuesta, pues no tenemos tiempo. No le sacamos tiempo a nuestra propia vida, porque el tiempo es la forma en la cual somos explotados y somos productores de esa cosa que se llama la riqueza en el capitalismo. Entonces, pues nos cuesta mucho sacar tiempo para nosotros mismos, porque en nuestro modo de vida, el modo social que nos inventamos, pues no queda tiempo sino para producir la ganancia para otros. Entonces no nos queda tiempo para pensar en el colectivo al cual formamos parte y resolver y abordar nuestras situaciones difíciles, esas que compartimos con los demás. Entonces las acciones para abordar las situaciones difíciles propuestas por los estudiantes se tejen como un proceso que requiere constancia, paciencia, reflexión y esperanza. Otros 4 elementos importantes que los estudiantes nos ponen sobre la mesa. Nos dicen: si va a hacer un ejercicio de transformación de las situaciones difíciles, sea constante, tómese su tiempo, sea paciente, reflexione cada paso que está haciendo y tenga esperanza de que esto lo podemos cambiar conjuntamente. A lo largo del tiempo del trabajo colectivo que implica esta transformación de las situaciones difíciles, y que implica una transformación sobre lo que pensamos, sentimos y percibimos, las situaciones difíciles se van a ir transformando y vamos a ir construyendo los aprendizajes que ellas nos ofrecen. Es decir, en el trabajo de transformación de las situaciones difíciles surge el aprendizaje que tenemos. Y el aprendizaje surge de eso, de un trabajo conjunto que hacen los seres humanos. El aprendizaje no surge porque nos entreguen algo acabado, ni porque exista en algunos lugares una cosa que se llama el conocimiento. El conocimiento es una construcción del trabajo conjunto de unos humanos con otros humanos. Y ese es un ejercicio que también sucede cuando nos abocamos a las situaciones difíciles.
difíciles. Entonces los estudiantes nos proponen acciones concretas, sencillas, inmediatas, que requieren constancia, paciencia, reflexión y esperanza. Y esas acciones son tejidas en las relaciones sociales y nos permiten ir cambiando las formas que vivimos. Es decir, hay un supuesto que nos presentan los estudiantes, y es que las formas que vivimos piden ser cambiadas con la situación difícil, pero la situación difícil per se, por ella misma, solita, sin trabajo del ser humano, sin trabajo de nosotros de manera colectiva, no va a transformar la vida por sí misma. Ella simplemente está presentando esa señal que nos dice: la vida ha de cambiar, la vida como viene siendo no puede seguir. Y entonces nos pide una transformación, nos pide un cambio que nosotros deberíamos hacer, porque ella misma, la vida sola, o la situación difícil en la vida sola, no va a transformar la vida per se. Exige el trabajo de nosotros, y los estudiantes nos dicen: vamos a hacer unas acciones que, tejidas con las relaciones sociales o a través de las relaciones sociales, nos permiten ir cambiando las formas en que vivimos. Cada acción modifica el ambiente en que nos desenvolvemos. Cambia una parte de la situación que a su vez va transformando la percepción, la sensación y el pensamiento que estamos teniendo. Es decir, las transformaciones que suceden en las situaciones difíciles son porque hacemos acciones, nos dicen los estudiantes. En tanto hacemos acciones, esas situaciones difíciles se van a transformar. Esas situaciones van cambiando, pero también van cambiando las percepciones, también van cambiando los pensamientos nuestros y también van cambiando las emociones. Y entonces sucede una cosa que es muy interesante, que nos muestran los estudiantes. Eso que inicialmente aparecía como ajeno a nosotros, eso que parecía una cosa que nos desbordaba, eso que parecía una cosa que nos atropellaba, inicialmente aparece ahora con el trabajo en las acciones que hacemos para abordar las situaciones difíciles como un asunto que también es nuestro, un asunto sobre el cual podemos trabajar, un asunto sobre el cual podemos actuar para transformarlo. Y entonces algo que parecía ajeno a nosotros aparece ahora como también perteneciente a nosotros, como una cosa intrínseca de nuestra acción humana. Por lo que en un proceso, eso que hacemos, esa dinámica de transformaciones que las interacciones producen, es decir, las acciones con otras acciones en un ambiente colectivo producen, es lo que llamamos proceso. Entonces un proceso es una dinámica de transformaciones en las que las relaciones sociales se modifican a partir de acciones. Es decir, nos devolvemos. Son las relaciones sociales, es la interacción social, porque interactuamos socialmente, es que tenemos conflictos y problemas y situaciones difíciles. Es en nuestra interacción social, es en el vínculo social que tenemos con los seres humanos, con el entorno en que vivimos, que surgen las problemáticas y surgen las situaciones difíciles. Y el proceso es eso, es una dinámica de transformación de esas relaciones sociales a partir de acciones. Es lo que nos dicen los estudiantes. Es decir, las relaciones sociales pueden ser transformadas a través de acciones, pero no de cualquier tipo de acciones, nos dicen los estudiantes. ¿Qué tipo de acciones entonces nos proponen ellos? Son acciones caracterizadas porque son acciones colectivas, intencionadas, planeadas y conscientes. Entonces tenemos ya otras 4 características más que aparecen con las acciones. Ya no son solamente acciones cotidianas, sencillas, inmediatas, con personas que tenemos al lado y que toman tiempo. También están pensadas y requieren constancia, paciencia, reflexión y esperanza. Pero esas acciones además son colectivas, intencionadas, planeadas y conscientes. Es decir, nos abocamos a meternos con las situaciones difíciles, a abocarnos y meternos con las relaciones, los pensamientos, las emociones, las percepciones que están en las situaciones difíciles, con acciones de carácter colectivo, con una intención de transformación. Las planeamos, las organizamos, no las hacemos de manera impulsiva y finalmente las hacemos de manera consciente. Esos 4 elementos, la conciencia, la intención, la planeación y lo colectivo, son los 4 ingredientes fundamentales del aprendizaje que tenemos los seres humanos. Sin esos 4 elementos nos va a costar mucho aprender de la vida y con la vida, o nos va a costar mucho aprender cualquier otro tipo de elementos.
Los procesos de transformación entonces, que suponen este abordaje de las situaciones difíciles y que suponen acciones colectivas y compartidas, son de carácter, aquí venía un video, no sé por qué no me reproduce el video, pero bueno, quedó ahí, después lo pondremos para que ustedes lo vean, o más adelante viene, creo. Los procesos de transformación que suponen acciones colectivas y compartidas son inciertos, variables e indeterminados. Se van haciendo a cada paso, es decir, ese proceso de transformación que supone la acción colectiva son variables e indeterminados. Uno entra al baile, uno entra a la situación, a abordar la situación es difícil, y yo utilizo la palabra abordar porque es montarse en una barca, es montarse en un viaje que nos propone la situación difícil, es abordarla, es entrar con ella al baile, pero no sabemos qué va a pasar. Aunque tengamos planeado, aunque seamos conscientes, aunque tengamos una intención colectivamente constituida para transformarla, no sabemos en nuestra interacción con la situación, es decir, con las relaciones sociales que hay en esa situación, no sabemos qué va a pasar ni podemos imponer lo que va a pasar. Simplemente vamos con una intención, y ya llegar con la intención consciente y planeada y voluntaria es importante para la modificación de esas situaciones. Entonces, con cada paso que vamos haciendo, con cada interacción que se va sucediendo, con cada tipo de percepción, sensación y pensamiento, va surgiendo otro tipo de acción y de interacción. Es decir, es un encadenamiento de transformaciones el proceso de abordaje de situaciones difíciles. Van cambiando, van modificándose. No podríamos decirle a alguien, no es el interés nuestro de la cátedra, ni mucho menos de los estudiantes, dar recetas de qué se debe hacer, porque si usted hace esto de manera expedita, resulta lo que a mí me sucedió. A mí me sucedió de esta manera, yo utilicé estos recursos, utilicé estas acciones, y en la interacción mía con mi entorno, con mis acciones, sucedió esto. Es posible que en el entorno suyo, en sus acciones, con sus características y en su entorno social, no suceda lo mismo, suceda otra cosa. Entonces lo que nos propone son acciones que son probables, posibles de llevar a cabo con la intención de transformar y abordar esa situación difícil. Disponernos a un proceso de transformación en situaciones difíciles implica, por lo tanto, entregarnos a la solidaridad, al cariño, al sostén y a la esperanza colectiva. Implica sabernos y querernos colectivo, reconocernos parte de la comunidad en la que nos hacemos. Ese es un elemento fundamental del abordaje de situaciones difíciles. Es decir, abordar situaciones difíciles implica sabernos que no estamos solos. Eso es casi lo más difícil de abordar las situaciones difíciles, porque ellas mismas pareciera que nos desvinculan, pareciera que nos desconectan, pareciera que nos ponen en soledad. Pero cuando comenzamos a trabajar sobre ellas, no podemos hacerlo solos. No podemos abordarlas desde nuestra soledad, desde nuestro individualismo, desde nuestra autonomía, desde nuestra condición privada, sino que nos piden conectarnos con la comunidad en la cual estamos viviendo, conectarnos con los otros, dejarnos tomar de la mano, dejarnos llevar, entregarnos a la solidaridad, a la confianza y al colectivo. Esas son las características, creo yo, que también aparecen en este ejercicio de las situaciones difíciles. El proceso entonces de este ejercicio, voy a bajarle el volumen al bichito que está sonando mucho. El proceso de transformación que suponen acciones colectivas, compartidas, son inciertos, son variables indeterminados. La vida se lleva a cabo entonces en esas comunidades que vamos haciendo con nuestras relaciones, y es gracias a esa dinámica de interacciones que surgen en las situaciones difíciles. Es decir, la vida se va transformando
en esa interacción social que se va dando con las situaciones difíciles. En nuestra cotidianidad aparecen las situaciones difíciles como una expresión intensa, dramática e implacable de las transformaciones constantes que la vida es. Es decir, las transformaciones que la vida suponen llegan de manera fuerte cuando estamos en una situación difícil. Por eso el proceso de abordaje de las percepciones, de las emociones y de los pensamientos en situaciones difíciles que nos proponen los estudiantes recogen y relanzan acciones cotidianas y sencillas que nos piden entregarnos al cuidado, al cobijo y al cariño de los demás, de nuestras comunidades. No estamos atrapados en la soledad de nuestra situación difícil, sino que la situación difícil, paradójicamente, lo que nos está pidiendo no es aislarnos, sino reconectarnos, religarnos con nuestra sociedad, religarnos con nuestro colectivo. Parte del ejercicio de las situaciones difíciles es que nos piden una nueva reconexión, nos piden volver a vincularnos, de otra manera y con otros actores. Hay un conflicto que a veces tenemos, una contradicción que a veces se presentan con nuestras situaciones difíciles, y es que pareciera que las situaciones difíciles se dan en los entornos de cercanía. Y entonces decimos, ¿cómo resuelve una cosa donde la situación difícil se está dando en un entorno? Pongo un ejemplo, en el entorno de la pareja, donde es ahí donde tengo la situación difícil y entonces no puedo resolverlo porque la situación difícil me impide reconectarme. Pues el ejercicio es ese, cómo me siento a conversar, cómo me siento a abordar la situación difícil. Más adelante miraremos cómo los estudiantes nos proponen este ejercicio. Algunas de las acciones, por ejemplo, que nos proponen los estudiantes, que nos ofrecen los estudiantes en el ejercicio de la situación difícil, que nos ofrecen los estudiantes son, por ejemplo, buscar apoyo en las personas cercanas y de confianza para hablar sobre lo que se siente, se percibe y se piensa de lo que ha pasado. Entonces, un primer elemento que los estudiantes nos proponen es, vea, ahí estamos junto a personas y con esas personas podemos hablar sobre lo que estoy sintiendo, sobre lo que estoy pensando, sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que estoy percibiendo. Es un primer elemento que todos los estudiantes, la gran mayoría de los estudiantes proponen es, vaya y hable, vaya y cuente, vaya y converse, vaya y liga a través de la palabra la vida suya. Otro elemento que los estudiantes nos proponen para hacer el ejercicio es expresar las emociones en un ambiente de contención donde podamos sentirnos cómodos y acompañados. Es decir, hablar de las emociones, sobre las emociones, sobre lo que sentimos es muy importante. No solamente hablar de lo que sucedió, no solamente hablar de lo que pienso, no solamente hablar de lo que creo percibir, sino fundamentalmente en situaciones difíciles hablar de lo que sentimos, de cómo lo sentimos, de qué está sintiendo nuestro cuerpo, qué nos está pasando en nuestras emociones. Y eso requiere, como dicen los estudiantes, un ambiente adecuado, un ambiente donde haya contención, donde yo pueda sentirme escuchado, sentirme atendido y fundamentalmente donde pueda sentirme acompañado y me pueda sentir cómodo. Por eso es tan importante el ejercicio de la escucha en el ejercicio de abordar las situaciones difíciles. Además, los estudiantes nos dicen que es importante reconocer el proceso que implica, ese proceso implica tomarse un tiempito. Esto no es de afán, esto no se resuelve con un chasquido de los dedos, esto no se resuelve facilísimo, esto requiere un tiempo. Y como dice uno, y el tiempo pasa, pero ese ejercicio del tiempo implica trabajo sobre el tiempo. No es el tiempo que simplemente las horas o los meses o los días pasan y yo no trabajo sobre lo que tengo que trabajar. Es decir, implica tomarse un tiempo para hacer cosas. Y entonces los estudiantes nos dicen, ¿qué podríamos hacer? Pues compartir, para religarnos con la comunidad, para sabernos y sobre todo para sentirnos acompañados. Es decir, el tiempo es para vincularnos con el otro. El tiempo es para también alejarnos y tomar un poco de reflexión, pero volver allá. Ese es el ejercicio que nos proponen los estudiantes también. Entonces, no solamente conversar,
sino conversar fundamentalmente de las emociones y tomándonos un tiempo. La vida pide un tiempo. Ya les comenté por qué es tan difícil en nuestra contemporaneidad, que es muy larga. No son los últimos 20 años, sino que es muy larga la contemporaneidad que tenemos nosotros. En esta contemporaneidad cada vez no tenemos tiempo y cada vez tenemos menos tiempo. Menos tiempo para ciertas cosas como estas. Para otras cosas no nos alcanza el tiempo, paradójicamente. Y entonces dicen los estudiantes que además de reconocer que hay un tiempo para trabajar, ese tiempo también nos pide poner en revisión, en estudio, en reflexión lo que sucedió y las formas en que lo percibimos, lo sentimos y lo pensamos. Es decir, nos sentamos a reflexionar sobre la vida. Nos sentamos a echarle mano a la vida. A poner al derecho y al revés. A poder entender lo que nos está pasando. A poder entender por qué nos está pasando. A poder entender para dónde va nuestra vida. Para poder más o menos intuir para dónde podemos coger. Entonces el ejercicio, otra de las actividades o acciones que nos proponen los estudiantes es este tercer o cuarto punto de poner en revisión lo que hemos vivido. Y además nos proponen estas otras 3 acciones muy concretas que tienen que ver con explorar actividades que nos permitan ver, sentir y analizar las situaciones desde otras perspectivas, otros enfoques, otras formas, otras opciones. Las actividades son muchísimas las que se pueden llevar a cabo. Yo agregaría adicionalmente a esas actividades que obviamente esas actividades, como bien nos lo cuentan los estudiantes, implican involucrar a otros. Entonces hay muchas actividades que los estudiantes nos mencionan, muy particulares, muy concretas. Voy a mencionar algunas de las que alcanzo a recordar ahora. Por ejemplo, los paseos, por ejemplo, el escuchar música, por ejemplo, el salir a divertirse, el entretenerse. Una cantidad de actividades que tienen sentido o razón de ser en tanto nos permitan no escapar de la situación difícil, sino verla de otra forma, volver a ella de otra forma. Todos los que hemos pasado situaciones difíciles sabemos que aunque nos vayamos a hacer ciertas cosas, esa situación sigue y la cargamos con nosotros, está pegadita a la piel. Entonces, solamente las situaciones o las actividades diferentes que nos proponen los estudiantes cobran razón de ser en tanto ellas sirvan para poder poner en perspectiva esa situación que estoy viviendo y poderla, entre comillas, verla desde otros ángulos, abordarla desde otros ángulos, tomarla con otras, desde otras perspectivas. También nos dicen que es importante ir tejiendo lazos de confianza a partir de la entrega, de la recepción, el compartir expresiones de afecto y consideración mutua. Esto es muy importante, pareciera una cosa muy simplona, una cosa muy básica, pero es muy importante lo que nos dicen los estudiantes porque las expresiones de afecto construyen confianza. Y es importante expresar al otro el afecto de diferentes maneras, o con expresiones orales, o con expresiones físicas, o con cualquier tipo de expresión que haga explícito el afecto y la confianza que tengo en el otro. Es muy importante esa construcción de ese lazo, que es parte de lo que la situación difícil nos propone o nos impone, entre comillas, religarnos, volver a mirar dónde estamos y volver a armar combo para seguir nuestra vida. Y por último, dicen los estudiantes, hay que tener calma y paciencia. Hay que tener calma para dejarse cargar, para dar la mano, para que nos den la mano y nos lleven, para volver a caminar juntos, para estar en compañía. Estos ejercicios que proponen los estudiantes, estas 4, 5, 7 acciones que nos proponen los estudiantes de manera muy general, son muy importantes para abordar las situaciones difíciles. Como se dan cuenta, nosotros no hacemos mucho en la cátedra, solamente leemos y aprendemos de manera descomunal con lo que ustedes nos proponen. Los estudiantes nos muestran que las acciones para transformar las situaciones difíciles son un trabajo de carácter colectivo. 2, son un trabajo de carácter colectivo constante. Y 3, son un trabajo colectivo constante y cotidiano que nos invita a hacer cambios en nuestra forma de vivir, porque la vida ya cambió y nos va haciendo constantemente otros. Es decir, la vida está llena de situaciones difíciles y va a seguir trayendo situaciones difíciles de diferente color, sabor y forma.
Estamos en un viaje que es la vida, que con cada paso nos va transformando, nos va invitando a otra posibilidad de ser y estar con los otros, y también nos ofrece dolor, tristeza, soledad y melancolía. O sea, esta vida, como si fuera una vida, como la vida que aparece en las propagandas y en las publicidades, esa no es vida, esa simplemente es propaganda y publicidad. Y a la gente le han vendido la historia, le han vendido la mercancía, la chuchería de la vida, que pareciera que la vida es eso, un sinfín de caras felices y sin problema, un sinfín de consumo que nos permita ser feliz. Pero no, la vida también contiene estos elementos: dolor, tristeza, soledad y melancolía, y son parte integrante de la vida, aunque al mercado no le guste mucho, hasta cuando encuentre qué vender con dolor, tristeza, soledad y melancolía. Cuando logre encontrar qué mercancía vender con esos elementos, pues va a ponerla en tendencia, como llaman ahora. Hemos aprendido que las situaciones difíciles nos permiten conocer la vida, las personas, la comunidad, lo que venimos siendo, los límites y los caminos. Son experiencias vitales que ponen la existencia en cuestión y nos lanzan preguntas que no tienen respuestas únicas, sino tentativas de comprensión que se hacen a muchas manos. Las situaciones difíciles nos enseñan que en la vida estamos siempre en compañía, aunque nos percibamos aislados, nos sintamos solos y pensemos que somos los únicos que tenemos estas experiencias. Las situaciones difíciles nos muestran que somos en tanto colectivo gracias a la compañía y por medio de lo que construimos en común. Yo diría que estos son como los elementos generales que nos proponen los estudiantes en torno a lo que llamamos el abordaje de las emociones en las situaciones difíciles. Como se dan cuenta, los estudiantes saben qué hacer. Los estudiantes nos proponen cosas concretas que hacer. Como todos sabemos, podemos tener muy claro el qué hacer en una situación difícil. Otra cosa es que en la situación difícil podamos llevarlo a cabo. Por eso es tan importante ponerlo afuera. Por eso es tan importante conversar sobre las situaciones difíciles y cómo abordarlas, para ir construyendo las claridades y las formas en las cuales podemos abordar las situaciones difíciles. Bueno, esta es la primera parte de nuestra sesión de hoy, el cierre de la sesión anterior, que abordaba las situaciones difíciles, abordaba las acciones que los estudiantes nos proponen para hacerle frente a lo que nos proponen las situaciones difíciles. Hemos visto, como se han dado cuenta, que los estudiantes tienen conocimientos muy claros de qué hacer en situaciones difíciles. La vida les ha enseñado cosas. La vida, con las situaciones difíciles que hemos tenido, nos va enseñando cómo actuar y qué hacer. Y yo he hecho simplemente una recogida de esos elementos básicos que los estudiantes nos proponen para abordar las situaciones difíciles. Es tomarnos de la mano y dejarnos acompañar. Es compartir los dolores que tenemos con otros. Es hacernos más cercanos a los demás. Son elementos que, si ustedes se dan cuenta, son sencillos. Son elementos que, además, ustedes lo perciben, son elementos de la vida cotidiana que se pueden llevar a cabo con las personas que tenemos cerca, pero que eso, como dicen los estudiantes, exige paciencia y exige tiempo. Con esto yo cierro la primera parte de la sesión de hoy, y cierro la sesión de hace 8 días, que es un amigo viene a verme. Vamos a seguir ahorita, voy a hacer un corte corto para entrar a nuestra siguiente parte de la clase de la sesión de hoy, que lo he llamado mantos que nos cobijan. Vamos a hacer un breve break de unos minutos para que usted descanse y continuaremos en nuestra sesión de hoy. Esta parte es el inicio, la introducción a nuestra sesión. Creo que es la sesión 5 o algo así. Ya pasamos el primer mes de nuestra cátedra, y se llama Vayámonos de Parche. Y Vayámonos de Parche, el inicio de Vayámonos de Parche, yo la he titulado Mantos que nos cobijan, y vamos a ver qué es eso de vámonos de parche. Vámonos de parche, así como estos que están ahí en la foto de parche. Ahí no hay más de 20 años de vida, sumando los que están parchando.
Y bueno, y contando gato y pulgas y todo lo que hay ahí, pues hay diferentes formas de parchar. Nosotros sabemos que para parchar no se requieren sino los parchantes, no se requieren mayores cosas. Los estudiantes han hecho un trabajo por explorar sus historias, revisar su cuerpo y echar una mirada a las emociones y las relaciones en situaciones difíciles. Eso es lo que hasta ahora hemos hecho, y sobre eso hemos hecho nuestro ejercicio de aprendizaje en la cátedra. Hemos iniciado con ello el proceso de construcción de conocimiento que la cátedra propone como guía de encuentro educativo. Hemos puesto nuestros ojos en las situaciones difíciles y reconocido que sabemos y podemos hacer acciones para transformar lo que percibimos, sentimos y pensamos. Nos hemos encontrado en medio de la comunidad y el colectivo que nos hace. No sabemos muchos porque la compañía y la solidaridad nos van haciendo. Esos es como los elementos por donde va hasta ahora la cátedra. A partir de nuestro estudio sobre las situaciones difíciles, hemos podido reconocer que sabemos cómo nos sentimos, pero aún nos falta conocer eso que sentimos. Es decir, sabemos de la expresión de las emociones, cómo ellas se manifiestan, pero no sabemos mucho sobre qué son las emociones. Hoy empezaremos a conocernos con ellas, es decir, a conocer qué son las emociones. Y entonces la clase o el avance de hoy es sobre ese tema. En las culturas latinoamericanas hay una certeza: somos uno. Lo repito, somos uno. Eso que es tan evidente para nuestros pueblos, para nosotros, es de hecho desconocido para nosotros mismos por la forma en que hemos sido llevados a vivir. Tanto es lo que se nos ha dicho en contra de eso que somos, es decir, somos uno, que hemos llegado a creer en todo lo contrario. Hemos llegado a creer que cada uno es. Es decir, nuestros pueblos latinoamericanos, nosotros, que tenemos por nuestras venas y por nuestro aire y por nuestros cuerpos la latinoamericanidad, tenemos la certeza de que somos uno. Pero la forma en que hemos sido llevados a vivir en nuestra condición social, creemos todo lo contrario. Hemos sido llevados a creer otra cosa contraria a esa, y es que creemos que cada uno es. Pero no, lo que ya sabíamos y que a fuerza de educación hemos desaprendido es que todos somos uno. Eduardo Galeano, otro autor de nuestro amplio y nutrido marco teórico de la cátedra, nos dice en el libro de los abrazos, de deseada lectura en la cátedra, lo siguiente: un hombre del pueblo Newa, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no pueden mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Todos somos uno. Las emociones son ese fuego que compartimos, eso que nos hace uno con todos y que a la vez brilla con luz particular. Las emociones nos ligan y nos tejen en la humanidad que venimos siendo. Nos hermanan con el viento, con la lluvia, con el sol, con las plantas y los animales. Somos uno. Pero de ellas sabemos tan poco como lo que sabemos de nuestro profundo vínculo con la vida de la Madre Tierra. Estamos habitados por el fuego que nos hace uno, pero no sabemos nada de él.
Nos mantenemos ajenos a nuestras emociones porque incluso de ellas hemos sido despojados. Las emociones son la forma en que los lazos de la vida con la Madre Tierra se nos presentan. Son las conexiones que nos hacen vivir, que nos vinculan con la materia, con lo vital y lo trascendente. En su aparente inmaterialidad, las emociones moldean nuestros cuerpos, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. A pesar de su importancia, en nuestras relaciones, nosotros hemos sido educados a espaldas de las emociones. Nos han enseñado que ellas parecen que nos estorban, porque el mundo es de los fuertes, los racionales, los exitosos, los triunfadores, los conquistadores. El mundo para el que nos han educado nos ha mancillado, desconocido, negado, explotado, expoliado y despojado. De tal forma que las emociones y sus frágiles vínculos son calificados como un estorbo que corresponde controlar, dominar y someter. En un mundo creado para la conquista, el saqueo y la humillación, las emociones ya fueron sometidas, vilipendiadas y controladas. Fueron, como dicen los que mandan, puestas en su sitio. El fueguito que somos ha sido enfriado, separado, organizado, controlado y domesticado para que podamos vivir a pesar de él y no con su fuerza, calor, vitalidad y compañía. Las emociones solo importan para mediar los deseos y garantizar el consumo, ergo el bienestar en la sociedad en que vivimos. Las emociones, como nosotros los pueblos latinoamericanos, han sido desconocidas primero para ser moldeadas después, según los intereses que mueven los hilos del poder. Entonces, ajenos a nosotros como pueblos y ajenos al fuego que somos como colectivo, terminamos sin saber qué son las emociones y qué nos permiten en la vida colectiva que venimos siendo. Los modos en que se nos impone pensar, sentir, percibir y hacer la vida son tan cínicos que ya lo más aberrante aparece como perfecto eufemismo. Entonces se nos invita a una posición tanática para mantener la vida. Se nos pide mantener una cosa que es extraña para nuestra cultura y que va mostrando dramáticamente por qué, aunque la pandemia aumenta, la cuarentena finaliza. Se nos pide para resolver algo que solo se ha pensado desde esa forma de vida impuesta, la de la conquista, la del avasallamiento, que tengamos distanciamiento social, donde los vínculos vitales de la existencia son rotos para poder mantener la vida. Eso es lo propio de la forma de vida a que somos llevados. Para vivir hay que matar la vida material, la vida biótica y la vida colectiva. La forma en que se nos dice que debemos vivir para salvar la vida va en contra de la forma de vida que tenemos como pueblos olvidados de la mano de su Dios. En conclusión, somos invitados a dejar de lado los vínculos, los contextos y los lazos que nos van tejiendo como seres humanos. El convite, por el contrario, de la cátedra es a que nos conozcamos. Para ello, el primer paso es sabernos desconocidos, saber que no sabemos, es decir, querer conocer, desear sabernos. Los lazos que hacen que los fueguitos sean el mismo fuego que nos hermanan son las emociones. No las conocemos, así como tampoco nos conocemos como colectivo, pueblo y comunidad, porque nos hemos perdido en el escenario insondable de la individualidad, la eficacia, el control y la eficiencia. Corriendo detrás del éxito, hemos ido perdiendo gota a gota la vida. Las emociones son expresiones de nuestra forma de vivir, nos acompañan en cada momento y nos ayudan para compartir con los demás. También nos relacionamos por medio de las emociones. En las acciones que realizamos hay un sinfín de emociones. Las emociones también nos hacen ser lo que somos. Lo que somos se crea a través de lo que vivimos con los demás.
Somos fruto de nuestras relaciones con los otros. Esas relaciones están también mediadas por las emociones. Pues bien, en la cátedra, la propuesta por ahora es ir a conocer las emociones. Una vez trabajadas las emociones en las situaciones difíciles, vamos a volver a ellas, a las emociones, y nos disponemos a conocernos con ellas. Entonces la propuesta para esta semana es la siguiente. Los estudiantes, de manera individual y en su cuaderno de viaje, primero registran las características, las sensaciones, las acciones, los pensamientos de las emociones o la emoción que les parece más importante en relación con las situaciones difíciles. Y una vez tengan el registro de esas características de la emoción o las emociones, cogen y crean una criatura que represente esa emoción o emociones. Esa creación puede ser expresada a través de como les guste. Un dibujo, una pintura, un modelado, un video, un escrito, lo que ustedes consideren mejor. Luego de tener la figura o la caracterización o la criatura de emoción o criatura de emociones, usted va a planear la salida a parchar con esa criatura. Esa invitación es para comer, para conversar, etcétera. Para parchar, ustedes saben más de parchar que yo. Y registran luego a qué se las invitó, a dónde se las invitó, sobre qué fueron a hacer, sobre qué hablaron con la emoción, con esa criatura de emoción, qué conversaron con las emociones, con la criatura de emoción que crearon. Luego de crear la emoción y plantear el parche, los estudiantes realizan una mínima descripción de lo que pasó cuando se encontraron a parchar con la emoción o con la criatura de emoción. Es decir, ¿qué sucedió con la criatura de emoción durante el parche? ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal el parche? Eso de carácter, ese es el trabajo individual de la cátedra para esta semana. A partir de esa reflexión que usted hace de carácter particular e individual, usted toma, también de manera individual, recopila y comparte en un registro libre y según su propio criterio, los aprendizajes de haber parchado con esa criatura de emoción en relación con las emociones y las relaciones sociales que usted considera que son útiles, que aprendió, qué cosas aprendió útiles e importantes para sus demás compañeros de la cátedra en relación con el abordaje de situaciones difíciles. ¿Qué aprendió del parchar sobre las emociones en relación con las situaciones difíciles? Esos aprendizajes importantes usted los puede registrar de la manera en que guste. Dibujo, pintura, modelado, video, verso, poesía, prosa, lo que usted quiera. Es este segundo punto el que usted le envía a los monitores. Y ese es el segundo punto a partir del cual realizamos estas pequeñas, simples y básicas reflexiones generales de cierre de cada sesión. Entonces, su mercedes, esa es la tarea para esta sesión de vámonos de parche. Vayámonos de parche. Este es el ejercicio de esta semana, de lo que se les propone que trabajemos esta semana en el parche. Bueno, su mercedes, no siendo más, les agradezco su paciencia, les agradezco su presencia y su aguante. Hoy, ¿qué hemos hecho? Hoy hemos revisado el cierre de la sesión de un amigo ha venido a verme, un amigo viene a verme, y hemos trabajado sobre esas características que tienen las situaciones difíciles, en tanto lo que nos hacen percibir que el mundo se nos viene encima, lo que nos hacen pensar que estamos solos y que esto no tiene solución, y lo que nos hacen sentir dolor, tristeza, angustia, soledad. Pero también hemos revisado con los estudiantes las acciones que podemos acometer para transformarlas, acciones de carácter, llamémoslo cotidiano, de carácter colectivo, de carácter, llamémoslo cercano, pero también que requieren un tiempo para construir confianza, para construir solidaridad, para construir lazos que están ahí. Pero también nos muestran que esas acciones deben tener otras características, esas características que estábamos hablando de intencionalidad, de conciencia, de planeación. Esas características también están en las acciones. Y hemos visto que las acciones que nos proponen los estudiantes son, repito, a la mano están. Es sentarse, es conversar.
Es conversar con el otro sobre las emociones, es conversar dándonos un tiempo, es conversar también sobre lo que sentimos, es revisar lo que sentimos y pensamos, es ir tejiendo lazos, es expresarnos afecto, es darnos tiempo y permitirnos ser cargados para cargar. De alguna manera, estas características que nos ofrecen los estudiantes para hacer cuando estamos en situaciones difíciles, también es para que las hagamos cuando las personas que acompañamos con las cuales vivimos también están en situaciones difíciles. A veces cuando estamos en situaciones difíciles no se nos ocurre conversar, pero tampoco nadie nos pide que conversemos. Tampoco se nos da como el ánimo para decir cómo nos sentimos, pero tampoco nadie nos pregunta cómo nos sentimos. Nadie se sienta al lado de uno. Ya estamos aprendiendo y sabemos que eso es importante, pues hagámoslo también en nuestra vida cotidiana con las personas con las cuales estamos compartiendo la vida. Ese es el ejercicio del cierre de Un amigo viene a verme. Y hemos abierto hoy nuestra sesión sobre el parche. Irnos de parche con las emociones para conocerlas un poco más. ¿Por qué? Porque es que las emociones están tan en mal rango en nuestra vida social. No solamente tienen algunas características que son mal leídas por el entorno social en que nos movemos, y sobre ellas se dice tanto, pero a la vez se conoce tan poco, que vamos a invitarlos a ustedes a que armen sus emociones, armen una figura, una criatura que exprese o que porte las características de las emociones importantes en una situación difícil, y se vayan de parche con ella para que se conozcan con las emociones. Y entonces en 8 días nos veremos sabiendo a ver qué aprendimos de haber conversado con las emociones, qué nos dicen las emociones sobre ellas mismas, qué les preguntamos, de qué charlamos, cómo conversamos. Su mercedes, no es más, ha sido un placer como siempre haberlos acompañado de esta sesión, haber compartido con ustedes el resumen de lo que ustedes nos han enseñado y haberles propuesto hoy pues este ejercicio de irse de parche con las emociones. Nos vemos en 8 días, entonces no siendo más, muy buen fin de semana y muchas gracias.